Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada desde 1990 y en su interior encontramos algo que nos sorprende mucho, muy atentos. Y agradezco un montón que apoyéis el vídeo con vuestro like, comentario y suscribiéndoos al canal. Vamos a por los 8000 likes para seguir trayendo sitios abandonados. Esto es un camino real, por así decirlo. Y yo creo que a mano izquierda después ya llegamos a la casa. Y están bastante cuestas, la cámara no se aprecia, pero estoy asfixiado porque tiene mucha cuesta, la verdad. Sí, mira, ahí es la entrada ahí. Sí. Mira cómo se ha caído esto. El muro de la casa se ha venido abajo entero. Estoy escuchando niños, ¿no? Sí. No, los escucho cerca, los niños. Estoy escuchando unos niños. A ver si va a haber alguien dentro. Por aquí hay un camino que sigue, gente. Pero aquí está la entrada principal a la casa. Número 24. Qué mal rollo. Aquí tiene un montón de plantas plantaditas. Esto es el patio de la casa, gente. Aquí tienen un banquito. Mira, hay una silla antigua de plástico también. Y una escalera que sigue, después vamos por ahí. Sí. Mira eso. Está lleno de caca de humano, ¿no? Sí, de personas. Suena cerca, ¿no? Espera. Ay. Qué raro esto, ¿no? Tienen aquí como puesta una puerta, ¿no? De obra, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Una chapa, una plancha, así. Y aquí parece que viene gente muy a menudo, ¿no? A beber alcohol y... Una silla. Sí, mira cómo está esto. Y fíjate que aquí tienen todo puesto como para sentarse, ¿no? Pero qué raro, está todo lleno de planchas. ¿Será que se entra por ahí, por la puerta trasera, no? Después por aquí también hay una salida, chicos, al patio de la casa. Y se nota que es una casa antigua por el suelo. Yo creo, chicos, que se entra por aquí, a la planta superior de la casa. Aquí, si te fijas, robaron alguna puerta, ¿no? Voy a echar un ojo primero. ¿Qué es esto, tío? Hay como una cueva subterránea a la casa, bro. Habrá que empujar un poco la plancha. Por aquí nos cortamos, ¿eh? Bajo así otro acceso, por si acaso. Por aquí. ¿Ves? Un montón de garrafas, chicos, como que por aquí ha estado mucha gente. Bueno, garrafas muy antiguas también te digo. La casa es enorme, ¿eh? ¿Ves? Mira, ahí está la plancha que decía yo. Esto es un horno, ¿verdad? Sí. No, es una pila de agua. ¿Una pila de agua, tú crees? Ah, sí, mira la tubería arriba, ¿verdad? Aquí llegaba el agua de la lluvia fresquita, chicos, se filtraba en la pila y después bebías agüita. Zapato de niño, como una Victoria, ¿no? Zapato Victoria, ¿te acuerdas? Sí. Y un zapato de varón, parece. Pero ves que está la casa dentro de la montaña. ¿Ves? Y esto es lo que yo vi. Mira qué raro esto, tío. Esto, chicos, es la montaña. Hicieron el agujero dentro de la montaña. Esto es perforado dentro de la casa. Y mira, está lleno de botellas, pero también hay ropa. Y piezas de baño y todo. Sí, de todo aquí mezclado. Piezas de baño, latas de pintura, zapatos, montón de cervezas de
de botellas de vino también parece, de aceitunas. Como que aquí estuvo viviendo alguien, ¿no? Me da cosa pisar aquí dentro, chicos. Así está separada la casa de... No, está separada así, por un huequito. Pero esto es montaña. Hay un pasadizo, ¿sabes? Por detrás de la casa. ¿Ves? Ahí están unas rejas como que así, aquí se hacía de comer la persona. Como para calentar la comida. ¿Ves esas verjas en el suelo? Mira, ¿ves? Una cerveza tropical. Esa sí es reciente, esa cerveza. ¿Qué piensan, gente? Yo creo que sí, que aquí estuvo viviendo algún sin techo, ¿no? Pero le daba bastante el alcohol, parece. Muchas botellas de alcohol. Cosa rara esto, ¿eh? Nunca había visto esto dentro de una casa. Todo eso es la montaña. Y por aquí entras a la casa, tal cual. Y por aquí, gente, continúa la casa también. Ah, mira, la cocina. Estamos yendo con cuidado porque la estructura está un poquito deteriorada, la verdad, de la casa en general. Esto aquí era la cocina, tenía un tragaluz, una pequeña ventana ahí, ¿no? La puertita. Y aquí tenían el fregadero. Ahí pondrían los platos, ¿no? Era como dos baldosas, ¿no? Dos baldosas de madera para poner los platos. Y esto era como para calentar la comida, ¿no? Aquí debajo ponían el carbón, lo que fuera, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué puede ser esto, chicos? Yo creo que sí, como que había algo encima. Ponías como una barbacoa, ¿sabes? Pones aquí todo el carbón. ¿Ves que aquí hay una chimenea? Sí, era la cocina antigua. Y mira, más cervezas, más botes de leche también. Mira, esto es de Bosca. Las botellas de Bosca. Para el patio, ¿no? Sí, esto da al patio, pero el patio está lleno de malezas, ¿eh? Se puede subir a la azotea por aquí. Aquí había una pequeña encimera que hacía de mesa, chicos, del comedor, pero está por el suelo, alguien la destrozó. Qué raro, ¿no? Era el baño destrozado también. Mira, tenía un pequeño armario debajo de esa repisa. Al igual que ahí tenían también un huequito para poner productos de limpieza personal, supongo. Hay zapatos también por aquí, unas deportivas de fútbol, unas Puma creo que son. ¿Ves? Y aquí estaría la toma de agua del fregadero, del lavamanos, y aquí el váter también, que lo han destrozado todo, tío. Bueno, el fregadero estaba ahí, lavamanos creo. Y aquí estaría la ducha, puede ser. Puede ser. Y en esta habitación habría encontrado una manta, puede ser que alguien estuviera viviendo aquí, porque eso también es una almohada, ¿no? Sí, tiene. También por aquí han hecho algunos grafitis. Guapar. Esto es una caravana, ¿no? Una California. Sí, puede que aquí estuviera viviendo alguien. Mira, hay un montón de colillas también ahí. Y tabaco. Vale, y esto por aquí es otra habitación chiquitita que también da al salón. Vamos a subir arriba. Yo creo que podemos por fuera. Ahora, chicos, vamos a subir a la planta superior porque esta casa tiene 2 plantas, parece. Vamos a ir con mucho cuidado porque no sabemos cómo puede estar el suelo en la planta de arriba. Ya se está haciendo de noche, gente, por lo que vamos a ir con más cuidado aún. Ahí debajo está la cueva que enseñé antes. Podéis ver que está en la fachada del edificio y la pared de la montaña. Muy extraño, la verdad. Cuidado aquí que hay cactus, pero tiene un montón de púas. Mira, aquí también han hecho quedadas la gente, ¿eh? Es más, eso es de una tienda de campaña, exacto, es el forro. Como que aquí han acampado, ¿no? Más cervezas, chicos. Ya, el techo está fatal. Todo tapiado, sí, el techo está de la humedad, ¿eh? Fatal, fatal. Pero ves, esto lo tapiaron en su día. Pero puede ser que lo tapiaran la gente que ha estado por aquí. Para que no se les viera de fuera, ¿sabes? Sí, esto es como una habitación en la azotea. Pero aquí está fatal el techo, ¿eh? Entonces se está viniendo abajo. Muy peligroso estar aquí. Esto es una puerta, ¿no? Sí. Mira cómo eran las puertas antes. Por dentro era cartón. De aglomerados. Sí. Todo era cartón por dentro. Mira un mechero ahí también.
La puerta la arrancaron. Y después igual aquí, chicos, esto es un baño. Muy extraño porque está fuera de la casa. Ah, vale, no era el baño, era para lavar la ropa, la pila de agua. Pensé que era un baño de fuera, sí. La pila de agua. Aquí lavan la ropa. Y después ahí detrás hay unos cuartillos para los animales, creo yo. Ahora vamos para allá. Y aquí está la claraboya que vimos desde abajo. Esto sí es un baño, Ari, mira. Y aquí hay una araña. Mira, Sí, me voy a entrar mejor para no molestarla. Aquí estaría el fregadero, chicos. Ahí pondrían la pastillita de jabón. Y ahí estaría el plato ducho y el váter. Y para poner el papel higiénico. Mira, incluso quedan todavía las llaves del agua en la pared. Y la cisterna arriba. Buah, esto tiene muchos años, ¿eh? Aquí debajo, chicos, está la cocina, pero Ari se ha dado cuenta que la casa está unida a otra casa mucho más antigua, que es esta de aquí. Eso es el tejado, que ha crecido un montón de maleza, todos esos malezas. Y ahí también tenían como una habitación, cuartillo, ¿no? Y creo incluso que ahí puede haber una pila de agua también que estoy viendo, ¿no? Eso es una pila de agua, ¿no? puede ser, sí. Puede ser. Y Como que aquí esto era una zona de casa barbacoa, antigua. pues mira la chimenea ahí, ¿la ves? Sí, eso es la chimenea, cierto. Esto es como una cocina aquí fuera. Pero ves, esto era una casa antigua, todo esto de aquí, y después construyeron la que estamos ahora, que también es antigua, ¿sabes? Pero esa es mucho más antigua, es típica casa canaria que hemos enseñado por el canal muchas veces. El techo a 2 aguas, pero qué curioso, ¿eh? Una casa pegada a la otra. Por aquí también se podía subir a la azotea, pero hemos subido por el mejor camino, creo yo. Yo la gente vamos a ir a una especie de trastero que tiene aquí la casa detrás, ¿no? Como trastero para los animales, vamos a ver. Ya se ha hecho de noche, bastante de noche. Pues mira, por ahí llego yo antes también, ¿no? Aquí en las Olimpiadas. Chua. ¿Ves? Esto eran como unos cuartitos para animales, Ari. ¿Ves? Mira esto. ¿Ves el muro bajito? Yo creo que era para animales, chicos. Son cuartitos, tenían puertas. Ahí se ve el marco de madera. Tendrían mascotas aquí también fuera. No se puede entrar, ¿no? Está lleno de maleza, pero sí podemos grabarlo desde aquí arriba. Mira toda la maleza, ¿eh? Para los pájaros. Ah, o papalomas, ¿no? Esto sí, era un palomar, me da Un a mí. palomar puede ser, ¿no? Mira Y mira el agujerito, sí. Por ese agujerito metían la comida, ¿no? El de la izquierda. Hay 3 agujeritos y aquí estaban las palomas encerradas. Y todo eso, chicos, es que hay cactus, hay de todo, ¿eh? Por aquí no pasa nadie desde hace muchísimos años. Está todo seco. Hay veroles dentro, que es una planta autóctona de Canarias, quiero recordar. Ahí dentro, está lleno. Dios, mira las vigas como se han... Sí, vigas de madera, míralas por aquí también. Sí, pero mira, está podrido. Sí, tío, qué pasada. Y mira al fondo, ¿ves? Al fondo yo creo que habían comederos para los animales, ¿eh? Lo más seguro. Sí, es curioso, yo creo que todo esto pertenecía a la casa que vimos desde arriba, la casa más antigua. Y después construyeron la grande que está aquí. Esto es una construcción más reciente, pero la casa antigua es la que está ahí debajo, que apenas se ve desde aquí. Curioso cuanto menos. Y hasta aquí la exploración de hoy, y la verdad, eran 2 casas bastante grandes, pero muy antiguas a la vez, algo bastante extraño la verdad, y también esos patios en la parte trasera me llamaron bastante la atención, no sé, comentar aquí debajo qué os parece esta casa, a mí me ha gustado bastante, y también recordar que dejando vuestro like, comentando y suscribiéndoos, podéis ser saludados al final de uno de mis vídeos, y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Juanajo López González, Almudena Veredas, para Diego Vial, Maverick Ford, Victoria Rojas, Maruja Quispe y para Anabel Díaz Morales. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos y también dar las gracias a los miembros del canal que de forma voluntaria cada mes donan mes a mes, de verdad. Muchas gracias a todos esos miembros que están saliendo en pantalla, lo agradezco muchísimo. Recuerda que tú también, si quieres, puedes unirte como miembro del canal. Aquí debajo del vídeo tendrás el botón para unirte como miembro. Y también recuerda mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. En la descripción de este vídeo sígueme por todas mis redes sociales. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!